Candil y compás, hoy no es noticia el miedo, ni el ruido que no cesa. Aquí contamos lo bueno, vivencias del alma con tres soles. Cántico de los peregrinos, Salmo 123. A ti dirijo mi mirada, Dios, que habitas en los cielos. Miro hacia ti en busca de ayuda. Como siervos, atentos a las órdenes de su Señor, como doncella que atiende a su ama, velamos y esperamos, contenemos el aliento y aguardamos tu palabra de misericordia. Misericordia, Dios, misericordia. Durante demasiado tiempo nos han maltratado ricos engreídos, nos han maltratado brutos arrogantes, nos han pateado en el suelo. Candil y compás, palabras con alma. Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti, cuyo trono está en el cielo. Así comienza el Salmo 123, y quizá ahí empiece también el verdadero servicio, porque servir no es rebajarse, ni vivir pendiente del capricho de otros. Servir en la Biblia es levantar los ojos y aprender de nuevo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Jesús se presentó como siervo, sí, pero no para convertirse en nuestro recadero. No vino para que le diéramos órdenes, sino para que nos uniéramos a Él en su obra. Por eso el servicio cristiano no nace de mandar, ni de controlar, ni de querer que Dios haga nuestra voluntad. Nace de mirar hacia arriba, de esperar su misericordia y de poner la vida entera a disposición de su amor. Quizás servir sea, al comienzo, algo tan sencillo y tan hondo como dejar de ocupar el trono y volver a mirar al Señor. Candil y compás, palabras con alma. Bienvenidos a esta segunda parte de Candil y compás. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Juliano y Ángel. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Hola, bien, gracias. Muy bien, gracias, Fran. Me alegro mucho de que podamos compartir este nuevo espacio y vamos a hablar precisamente del servicio. Ya la semana pasada apuntamos a algo relacionado porque también veíamos que la adoración algo tenía que ver con el servicio, pero hoy vamos a hablar más concretamente de esto, de qué es el servicio, que es una palabra que, por cierto, no está muy de moda. La palabra esta de siervo, nadie parece que quiera ser siervo de nadie, ¿no? Así es. Y cuando dices que deberíamos servir más o ser siervos o tal, no, como que no nos suena muy bien en el siglo XXI, ¿no? Entonces, para vosotros, ¿dónde podríais decir que comienza una vida de servicio? Es una vida de entrega, ¿no? Es verdad que no nos gusta la palabra porque nos gusta ser dueños de nosotros mismos y pensar que hacemos lo que nos da la gana. Pero en realidad somos esclavos de muchas cosas a las que servimos y a lo mejor no nos damos ni cuenta. Entonces, tener la libertad para servir a algo que queremos, eso sí es libertad. Sí, estoy recordando que en la Biblia pone que el Señor nos ha hecho sociables, que no necesitamos unos a otros. Y cuanto mejor nos tratemos, y no, yo esto lo he visto desde pequeñito, ¿no? Y hace muchos años, de que cuanto mejor se lleven los vecinos, te ayude, esto, lo otro, y entonces mejor te sientes y mejor marcha todo. Entonces, cuando conoces al Señor y esto, pues el servicio parece que es como rebajarte o como, no, pero
yo, gracias a Dios, mi experiencia también, según he ido sirviendo en cositas que no, como digo siempre, que no es que se tengan que ser grandes cosas, que sí, que se puedes bien, ¿no? Pero aunque sean cosas pequeñas, eso siempre te va a ayudar a sentirte bien y no te puede entender para ti que estás sirviendo es algo, una bajeza o algo. Es todo lo contrario. Te sientes útil y que puedes aportar alegría a alguien, ¿no? Sí, quizás estás apuntando también a una cosa importante, y es que no nos gusta la palabra servir. Quizás, Ángel, tú estás usando la palabra ayudar, ¿no? Y es eso mismo, ¿no? Es la misma actitud de cuando tú ayudas a una persona, realmente le estás sirviendo, ¿no? Estás dando algo de ti en beneficio de otro. Y eso es servicio. Lo que pasa es que es verdad que la palabra ya como tal nos suena un poco atípica. No queremos nadie ser siervo de nadie, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, creo que a todos nos gusta ayudar a otros. Y nos sentimos bien, como decías tú, Ángel, ¿no? Nos sentimos bien cuando ayudamos a otros, que nos gratifica a nosotros mismos, ¿no? Es que mi experiencia es esa, que al mismo tiempo que quieres ayudar, que pones de tu parte para agradarle, para ayudarle, estás sirviendo a ti mismo. Y yo me siento bien también cuando hago eso. Me gusta esa idea que comentáis de servicio como ayuda, y creo que sí, que los tiros pueden ir por ahí. Cada vez que estamos sirviendo, estamos ayudando a otros y nos estamos ayudando a nosotros mismos. ¿Sí? Y me gustaba también, Ángel, lo que decías de pequeñas cosas. Así es. A veces queremos servir en grandes cosas y al final dices, bueno, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que te está motivando a servir? ¿Es el posicionarte en un sitio de prestigio o en el que se te reconozca, se te vea? ¿O todo lo contrario? ¿O es más bien ayudar? ¿Es más bien servir? ¿Es más bien, pues humildemente, se te vea o no se te vea, prestar esa ayuda que otra persona necesita, ¿no? Sí, porque tiene que nacer de un corazón que ama al prójimo, que es lo que nos ha mandado Jesús. El Salmo comienza así. El salmista dice: a ti dirijo mi mirada, Dios, que habitas en los cielos, miro a ti en busca de ayuda. Es que nuestro Dios también es un Dios servicial. Es un Dios que nos sirve. Aunque Él es nuestro amo y Señor, realmente Él nos sirve y entregó a su Hijo Jesús, ¿no? Y Jesús mismo dio ejemplo de esto. Él se presentó como un siervo sufriente. Así es. Pero claro, a veces nosotros entendemos, sí, que Él es siervo o se presenta como siervo, pero no entendemos muy bien que nosotros no somos sus amos. ¿Qué pensáis que quiero decir con esto? Pues yo creo que nos pasa muchas veces y lo oímos muchas veces, y creo que tener a Dios como un comodín o como un, no ¿cómo se llama? La lámpara, el genio. El genio de la lámpara. Genio de la lámpara. Cuando a mí me viene bien, que me sirva, ¿no? Que me dé lo que yo le pido, que me dé lo que yo necesito, que me dé paz, que me dé alegría, que me ayude en una situación, que me ayude con un examen aunque no he estudiado. Claro. Entonces ahí es cuando nos acordamos de Dios y entonces Él es como, bueno, pues es nuestra carta, ¿no? Jugamos con una carta ganadora y cuando nos hace falta, Señor, levantamos la mano y que nos ayude. Creo que habla un poco de eso, ¿no? El tratar a Dios como si fuera eso, una carta de eso, una moneda de cambio, ¿no? Sí. Y Él nos dio ejemplo. Sirviendo el primero, vino para servir y para hablarnos lo que había que hacer, ¿no? Entonces, tomando su ejemplo, nosotros tenemos que ver, y con la experiencia, como digo, que yo tengo, una y otra vez ves que si tú pones tu parte, el Señor va a poner siempre la suya. Pero está en eso, en que tú pongas tu parte, te humilles o te bajes, o que no es bajarse, que es ponerse a servir y el Señor te bendice y te sientes bien, ¿no? Sí. Aquí dice el Salmo también, dice: velamos y esperamos, contenemos el aliento y aguardamos tu palabra de misericordia. Porque estaba poniendo la imagen del siervo que está atento a la voz de su amo. Y efectivamente, si nosotros tenemos esa actitud delante del Señor, la que tiene el salmista,
nuestra actitud no debería ser tanto exigirle al Señor qué es lo que tiene que hacer, sino más bien una actitud de escucha. Sí. ¿Qué nos estás pidiendo ahora, en este momento? Ahora, cuando estoy en casa, ahora, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la iglesia. Por lo tanto, esa idea de que, por ejemplo, nosotros que hablamos mucho del ministerio, ¿no? Esa idea de que el ministerio, por ejemplo, solo se puede llevar a cabo en la iglesia, ¿os parece correcta? ¿Os parece que tiene que ser así? ¿O podemos servir, podemos desarrollar ese ministerio fuera también de lo que es el local, de lo que es el ámbito de la iglesia? Por ejemplo, un ministerio al que está casado, ¿no? Y tal, también es el ministerio de servir a tu esposa, a tus hijos, si tienes, y esto, ¿no? O servir a los vecinos, no sé. Es ponerlo ahí al servicio de los demás, ¿no? Y puede ser un ministerio de decir, no, yo aquí voy a servir, yo voy a poner mi parte, ayudando en lo que es la casa, el sustento, dando ejemplo a tus hijos con el matrimonio, ¿no? Recuerdo que con la ayuda del pastor llegamos a la iglesia y nos iba indicando cómo la Biblia dice de amar a tu esposa, de servirla, de tratarla, de respetarla, y eso es una manera de ministerio que puedes hacer en casa con la ayuda del Señor. Efectivamente, siempre con la ayuda del Señor, ¿no? Siempre con la ayuda del Señor. Sí. Sí, y es un gran ejemplo, Ángel, porque es ahí, ese es nuestro día a día, es donde estamos todos los días, ¿no? Y eso es nuestro mayor ministerio, es precisamente el hogar, la casa. Y de eso, Ángel, lo dice, eres un gran ejemplo. Y no solo ahí, sino también en el trabajo. Y sí, al final, cuando en las iglesias también tenemos áreas de servicio, ¿no? Uh-huh. Pero si solamente nos vamos a dedicar a servir en la iglesia, creo que nos estamos perdiendo una gran parte de la oportunidad que Dios nos da de servir. Uh-huh. Dice el salmista también, dice, durante demasiado tiempo nos han maltratado ricos engreídos, nos han maltratado brutos arrogantes, nos han pateado en el suelo. Precisamente porque yo creo que el salmista tenía esa sensación que tenemos nosotros, que el servicio va más allá de las 4 paredes del templo. Y él se rodeaba de gente a la que servía, pero al mismo tiempo, al servirles, se sentía maltratado. Y esto nos puede pasar. Y por eso también a veces no queremos servir, porque no es que no nos guste servir o no queramos hacerlo, sino que lo que no nos gusta es que nos traten mal, ¿no? Y Jesús mismo fue también maltratado, sirviendo a todos, que era lo que hacía, ¿no? Si no hacía nada más que bien, y sin embargo fue maltratado. Entonces, esto es algo importante, ¿no? Que el servicio no siempre nos tiene por qué agradar. Sí. Y lo que hablabas de los burlones, al final, cuando haces algo bueno, siempre va a haber alguien que se va a burlar de ti, ¿no? Y cuando ayudas al necesitado, cuando das al pobre, cuando te pones en favor del débil, ocurre en el trabajo, ocurre en los colegios, ¿no? Cuando te pones en favor del menos popular, digamos, siempre vas a recibir burlas de los demás, porque ellos no son así, ¿no? Ellos miran la vida desde las gradas, sí, pero tú estás viviendo el día a día. Uh-huh. Y en ese día a día, cuando estás sirviendo a los demás, siempre vas a encontrar gente que se burle de ti. Bien, en mi experiencia en el trabajo, siempre me ocurría esto, ¿no? Que yo en la Biblia y escuchaba que tenemos que dar ejemplo y aunque no te apetezca o te resulte, que obedecer a tus encargados, a todo esto, ¿no? Y trabajar como para el Señor. Pero y cuando hablaba o del Señor, si tenía ocasión, a veces las tenía, claro, unos se reían, otros se burlaban, pero otros también decían, Ángel, se nota algo Diferente. que es diferente en ti y tal, ¿no? Entonces, siempre con la ayuda del Señor, eso, cuando tienes al Señor y todo eso, es mucho más fácil, claro. Entonces vas a sentir eso que
que se pueden burlar, que te pueden esto, pero yo dije, Señor, yo quiero hacerlo como para ti. Y eso me ayudaba y me fortalecía, aunque se burlaban y te trataban de hacer daño. Y de hecho lo hacían. Iban con mentiras o cosas que no hacían. Sí. La Biblia nos plantea que estamos ante un dilema, porque nos viene a decir que no tenemos la opción de no servir. Al final estamos sirviendo a alguien. O servimos a Dios o servimos al mundo. ¿Estáis de acuerdo con esto? Sí, totalmente. Creo que todos, hables con quien hables, si le preguntas cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus objetivos, te van a estar delatando a quién están sirviendo, ¿no? Si sirves al dinero, si sirves una carrera o te sirves a ti mismo, pero siempre estás sirviendo a alguien. Estás poniendo... Yo hago muchas veces la broma en el trabajo, ¿no? De que el que trabaja el viernes por la tarde es porque quiere. Y entonces dice, ¿cómo que porque quiero? Dice, bueno, si te quieres ir, te puedes ir. Claro. Y nadie se va. ¿Y por qué no se van? Porque están obligados a estar ahí, no son libres para irse, ¿no? Claro. Porque al final están sirviendo a una empresa, están sirviendo a una servicio, porque lo que quieren es luego el beneficio de ello, ¿no? Claro. Y estamos sirviendo siempre, estamos sirviendo a alguien. En todo momento o sea, no podemos no servir a otros o incluso en términos más espirituales o estás sirviendo a Dios o estás sirviendo al pecado que mora en nosotros y se enseñorea de nosotros. Sí. En mi caso, antes de conocer al Señor, hasta los 28 años, pues más bien es lo que más se ve y lo que yo he visto, y en mí mismo el primero, que más servía era a ti. No pensábamos más que en mi bienestar, en mi esto y por encima de todo, ¿no? Y entonces ahí veía, incluso en la religión, que servías o tratabas, y yo por mí hablo, quería hacer cosas buenas para sentirme bien también, y como porque desde pequeño conocía del Señor y tal, en la religión católica nos enseñaban y tal que teníamos que hacer cosas y tal, pero yo lo hacía egoístamente pensando en mí. Y cuando conocí al Señor empecé a ver que lo importante y más beneficioso es servir a Dios, porque sirves a los demás. ¿Y qué expectativas pensáis que tenemos cuando servimos? Decimos como el salmista, ten misericordia, Señor, o más bien, danos lo que te pedimos. Yo creo que deberíamos tener esa actitud de Señor, ten misericordia de nosotros, ¿no? Eso me encanta esa parábola que cuenta Jesús, ¿no? Del fariseo y el publicano, ambos en la iglesia orando, y el primero con grandes elogios delante del Señor ora, ¿no? Y dice, gracias porque no soy como aquel pecador, ¿no? Y en cambio el otro pide misericordia, ¿no? Los dos están delante de Dios, los dos están orando, pero uno tiene una actitud de reconocer que necesita la misericordia de Dios, es que el otro ya lo tiene todo superado, sí, y se cree superior a los demás. Mi experiencia es pedir, que podemos pedir, ¿no? Y como siempre se oía del pastor y nos decía, siempre que pidáis podéis pedir, porque el Señor quiere escucharos, quiere hablar, sabe necesidades y cosas que necesitáis. Pero siempre la oración, terminarla diciendo, Señor, pero se haga tu voluntad, no la mía. Y eso funciona porque el Señor te va a dar lo mejor, que nosotros no creemos, o que creemos que es mejor lo que yo pienso. Pues me parecen unas palabras maravillosas para terminar, ¿no? Que se haga su voluntad. ¿Qué palabra mejor puede decir un siervo que estas, ¿no? Que se haga la voluntad de nuestro Señor. Muchísimas gracias por haber participado, ha sido un gusto, un placer. Igualmente. Y bueno, os emplazo a participar en el siguiente episodio. Ojalá. Estáis invitados. Ok, si Dios quiere. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Candil y compás, palabras con alma. Al final, servir a Dios nos libera de nosotros mismos.
Porque el hombre, cuando se sirve a sí mismo, cree que hace lo que quiere, pero en realidad acaba obedeciendo a su orgullo, a su miedo, a su propia ansiedad. En cambio, cuando ofrecemos la vida a Dios, como dice Pablo, cuando el cuerpo, el tiempo, el trabajo y los días se vuelven ofrenda, entonces el servicio deja de ser carga y se convierte en culto. Y así entendemos algo hermoso, que un siervo cristiano no es un hombre encadenado, sino un hombre liberado, liberado de tener que ser el centro, liberado de vivir para sí mismo, liberado para amar, para ayudar, para lavar los pies del otro. Quizá por eso decía Eugene Peterson que un siervo cristiano es la persona más libre sobre la faz de la tierra. Ole por quien levanta los ojos y aprende a servir. Ole por quien ofrece su vida entera como culto al Señor. Y ole por Cristo, siervo y Señor que nos libera para amar. Has escuchado Candil y